Ok, entonces, vectores, rectas y planos en R2 y R3. Entonces, primero, ¿qué es un vector? ¿Qué es un vector? Un vector es esto. Bueno, no es esto, pero es una letra con una... Se representa por una letra con una flecha arriba, o por una letra mayúscula también, que tiene un conjunto de coordenadas, que son variables. Por ejemplo, esta es X y esta puede ser X2, este X1, X2. Ahora, ¿qué diferencia un vector de cualquier número normal? Ponte tú, ¿qué es diferente entre esto y el 5? Por ejemplo, bueno, que el 5 es solamente un número escalar, es un módulo. Tiene un valor, tiene una magnitud. En cambio, con un vector, vamos a tener el módulo, y vamos a mostrar cómo se calcula. Vamos a tener un sentido y una dirección. Ahora, ¿cómo funciona esto? Bueno, vamos a dibujar un plano. Ahora también está la definición formal matemática de que es un elemento de un espacio vectorial, pero los planos que vamos a trabajar siempre son espacios vectoriales, entonces no hay mucho problema. De hecho, de ahí voy a mostrar cómo generar un plano a partir de vectores. Ahora, teniendo esto de que tiene dirección y magnitud, bueno, ¿cómo sucede? Bueno, vamos a tener dos ejes, el típico plano de dos ejes de X e Y. Vamos a tener que esto va a ir acá, ponte tú, que esto es más o menos 3x, 2y. ¿Qué pasa? Ok, el 5, ¿qué hacemos con el 5? Ya, 5 ¿dónde está? No está en ningún lugar. Bueno, de hecho podría estar en algún lugar, pero el 5 realmente es simplemente una magnitud. En cambio acá vamos a tener magnitud, que es el tamaño de la flecha. Vamos a tener una dirección, que es hacia dónde apunta en términos de, por ejemplo, la dirección sería este ángulo de acá. Esta es su dirección. Y un sentido, que puede ser, por ejemplo, el sentido que está teniendo esto es hacia allá. El sentido es hacia donde apunta la flecha. Este es dirección, pero solo para acá sentido, porque ahí hacia allá está la flecha. Ahora, también la dirección la podríamos ver como, si vas a por el 0, 0, lo podríamos ver como, por ejemplo, por la pendiente. Una pendiente toda la vía de la recta, que es cuánto avanza partido en lo que sube, ¿no? ¿Cuál sería su pendiente? Si es 3,2, bueno, avanza 3 y sube 2. Es 3 medios su pendiente. Bastante sencillo. Entonces, esto es el principio de que es un vector. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo otro vector? Acá. Mi otro vector. Este vector ya no va a ser 3, 2, porque llega a otras coordenadas. Este va a llegar a 3, 1, 2, 3, 4, 5, 5. ¿Qué pasa con esto? De que ahora tenemos dos vectores acá. Y uno, cuando tiene dos cosas, uno quiere ver qué puede hacer con esas dos cosas. ¿Puedo sumar estos vectores? Sí, pues podéis sumar estos vectores. ¿Los puedo restar? También los puedo restar. ¿Los puedo multiplicar? Sí, pero todavía no. Pero ya, pues. Para sumar y para restar vectores hay algo que se le conoce como la regla del paralelogramo. ¿Qué se refiere la regla del paralelogramo? Bueno, básicamente que la suma de dos vectores va a ser igual a un paralelogramo formado por los vectores. ¿Cómo forma un paralelogramo? Bueno, tengo este vector, ¿no? Tengo este vector de acá. Entonces, si quiero hacer un paralelogramo, significa que tengo que tener un lado que conecte con este lado y que sea paralelo a este vector. Vamos a verlo. Acá. Más o menos, al ojo. Y lo mismo que en este. Tiene que conectar en estos dos porque queremos que sea una figura cerrada. Pero a su vez quiero que sea paralelo a este, entonces tiene que ser igual. Acá. Y la suma de estos dos vectores entonces va a ser el resultante de ese paralelo, ¿no? Que es esto de acá. Ahora, en términos numéricos, para sumar vectores simplemente tenemos que sumar su variable 1, en este caso es x, y su variable 2, y. Entonces en este caso el vector resultante de esto va a ser 3 más 3, 6, 5 más 2, 7. Ahora, ¿cómo se hace la resta? Se hace lo mismo. Y acá vamos a entender que podemos multiplicar vectores como escalares. Digo, con escalares. Y esto va a empezar a aparecer cositas. Entonces tenemos que... voy a hacerme otro vector para no tener... No, sé que vamos a hacer este mismo. Este era 3, 2. Este era 3, 5. ¿Qué pasa si digo ya?
Yo quiero tener 5 veces, no, 2 veces mejor, el 3, 2. Se multiplica como un paréntesis cualquiera, como si esto fuera una suma, ponte tú, pero no está sumando. Entonces vamos a multiplicar el 2 por el 3 y el 2 por el 2. Nos va a quedar 6,4. Entonces este vector ahora ya no va a ser 3,2, va a ser 6,4. Entonces vamos a llegar acá más o menos. ¿No? Eso es lo que pasa cuando multiplicar por un escalar. ¿Qué pasa si multiplico por un escalar negativo? Por ejemplo, ¿qué pasa si multiplico por el menos 1? Vamos a tener menos 3, menos 2. O sea, que en la otra dirección vamos a llegar al menos 3, menos 2. Ven que conserva la dirección, cambia su sentido y es opuesto en cuanto al origen al vector original, ¿o no? Entonces, si este se llama U y este se va a llamar V, si este tiene los mismos componentes, que es 3 y 2, pero negativos, va a ser menos U. Entonces, ahora si queremos sumar, ¿qué sería? O bueno, queremos restar V por U, V por U, V menos U, o más menos U. Numéricamente hablando va a ser simplemente sumar. Va a ser 3 más menos U va a ser 0. 5 más menos 2 va a ser 3. Ese es nuestro vector resultante. Y ahora, para hacerlo vía regla del paralelogramo, vamos a tener que agarrar esto y vamos a hacer este para acá, tiene que ser perpendicular, digo paralelo, y tiene que estar agrupado con este. Vamos a hacerlo como así. Y lo mismo con esta acá. Y ahí llegamos más o menos un poco aproximado, pero nuevamente tenemos nuestro paralelogramo, que no se ve muy paralelo porque no sé dibujar bien. Pero bueno. Eso, así se pueden sumar y restar vectores. Ahora, ¿qué pasa si mi vector no está en el origen? Eso puede pasar. ¿Qué pasa si parte acá? Ponte tú. Y llega acá. Uy. Este es mi vector. Mi vector va a partir en el 3,1 y va a llegar al 2,4. Lo que se hace es, vamos a llamar a este punto A y a este punto B. ¿Cómo obtengo un vector a partir de esto? Restando el segundo punto por el primero. Entonces vamos a tener 2,4 menos 3,1. Nos va a quedar que nuestro vector va a ser un vector menos 1, en términos de si estuviera en el origen, menos 1,3. Y si llevamos esto al origen acá, nos va a quedar exactamente el mismo vector que este, pero aplicado en el origen, con el fin de hacer cálculos más sencillos. Entonces, antes de seguir, nos quedan un par de cositas con la parte básica de vectores. Entonces, ahora, dijimos que si multiplicamos por un escalar un vector, este se amplifica según el escalar. Bueno, antes de eso, se me olvidó hablar del módulo. Vamos a volver con nuestro famoso 3,2, que nos gusta harto. Acá, nuestro 3,2. ¿Cómo calculo el módulo de un vector? El módulo siendo el número que representa este vector en cuanto a la distancia del punto inicial al punto final. Bueno, tenemos que observar algo. ¿Cachan que esto tiene una X y una Y, no? O sea, va por acá y luego acá. Y X y Y son perpendiculares, ¿no? Vamos a tener acá un triángulo recto en donde X va a ser 3 e Y va a ser 2. Si esto lo ponemos más bonito fuera de un plano, vamos a tener un triángulo rectángulo en donde podemos aplicar Pitágoras. Como aplicamos Pitágoras, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado. Entonces vamos a tener que 9 más 4 raíz va a ser nuestra hipotenusa, y esto va a ser raíz de 15. Acá. Entonces, la distancia del vector del punto inicial al punto final va a ser raíz de 15. Y este va a ser el módulo de nuestro vector. Ahora, a partir del módulo existe algo que se llama vectores unitarios. ¿Qué significa eso? Vectores que tienen el módulo 1. ¿Cuál es un vector unitario? Por ejemplo, x 1,0.
Sí, vectores también se puede escribir así, se me olvidó decirlo. B puede ser escrito como X, X2 o Y en este caso. Vamos a tener este. Y vamos a tener este, ¿no? Estos son vectores unitarios. Nuestro primer vector va a ser uno que va a tener una X1. Entonces, este es nuestro vector. Y no tiene otro eje, entonces simplemente será 1. Y este tiene una Y1. Entonces vamos a subir. Vector unitario. Ahora, imagínense, tengo mi 3, 2. Bueno, también vector unitario, generalmente al que es una unidad en X se le conoce como Y tongo. El que tiene solo una en Y, J tongo. El que tiene solo una en Z, K tongo. Y eso se usa para cálculos físicos, porque ahí se puede sumar la Y con la J y todo eso. Ahora, ¿qué pasa si tengo nuestro 3, 2? Acá. 3, 2. ¿Cómo puedo saber el vector que tiene la misma dirección, el mismo sentido, pero que en vez de tener módulo raíz de 15, tenga módulo 1? Bueno, esto se llama normalizar un vector. Y que tiene una fórmula que no voy a describir, no voy a demostrar. Todas estas fórmulas tienen su demostración y si uno quiere las va a buscar. Pero no voy a mostrar ninguna por flojera, sencillamente. Entonces, ¿cómo se normaliza un vector? Bueno, se normaliza como el vector partido en la norma del vector. Vamos a ver después qué es la norma, pero por mientras lo vamos a tomar como el módulo, que el módulo se escribe así, como valor absoluto. Entonces módulo, valor absoluto del vector, porque el módulo y la norma es lo mismo en cuanto a cálculo, pero son conceptos diferentes. Así obtenemos un vector unitario. Y si lo pensáis, es bastante lógico, porque este va a ser un vector que va a tener X módulo, y si lo vimos por X, nos va a quedar que su módulo va a ser 1. Es bastante lógico el pensamiento. Ahora, en este caso, en el 3, 2, si lo hacemos, nos va a quedar algo así, que es terriblemente feo. Ahora podemos racionalizar, nos va a quedar raíz de 15 de 3,2 partido en 15. Y ahora puedes resolver esto como raíz de 15, 3 partido en 15, 2 raíz de 15 partido en 15. Y ahora si calculamos, me acabo de dar cuenta que estaba diciendo raíz de 15 todo el rato, es raíz de 13. Ahí me habré corregido probablemente, por ahí. Más, 2 raíz de 13. Vamos a hacer lo que sería Pitágoras con esto. Nos va a quedar 9 más 4 partido en ambos por 13. Raíz de 13 al cuadrado. 13 partido en 13, nuestro módulo va a ser 1. Así comprobamos si la norma está bien hecha. Digo, no, la normalización. Entonces sabemos que la normalización de nuestro vector 3,2 va a ser 3 raíz de 13, 2 raíz de 13. Ok, ya tenemos todo eso. Y ahora vamos a ver una última parte de conceptos básicos de vectores, que es gen. ¿Qué es gen? Es cuando un vector o la suma de unos vectores genera algo. Entonces vamos a partir con lo simple. ¿Cómo generamos una recta a partir de un vector? Porque sabemos que un vector tiene un punto inicial, que normalmente vamos a aplicar de origen, y un punto final. Esto no es una recta, esto es un vector cualquiera. En este caso, 3,2. ¿Cómo generamos algo a partir de esto? Bueno, sabemos que si multiplicamos por un escalar 3,2, va a decrecer si es una fracción, va a irse hacia el lado contrario si es negativo, o va a crecer su magnitud si es positivo. Eso significa que podemos multiplicar un escalar por 3,2, ¿no? ¿Y qué pasa si generalizamos ese escalar? Vamos a decir que t es un escalar cualquiera que va a ser nuestra variable, que vamos a poder malear con el t, 3,2. Ya, sigo t igual a 100. Oh, t igual a menos 100. Oh, vamos a tener que está formando cosa infinita. Pero t, si no le damos un valor oficial, te va a hacer cualquier cosa, ¿o no? Porque t puede ser 10.000, puede ser 100.000, puede ser entre comillas infinito. Entonces vamos a tener que no vamos a tener un inicio y un final claro.
Y ahí ya tenemos nuestra recta. Si multiplicamos nuestro vector, que vamos a llamar v, por un escalar cualquiera, vamos a tener que esta es la generación que genera este vector. Y lo vamos a llamar así, con t perteneciente a lo real. Importante. Entonces ahí vamos a generar nuestra recta. ¿Cómo se representa una recta? Con una L. Una L como ligada. Y ahora, ¿qué pasa si en vez de tener un vector tengo dos? No me acuerdo cuál era el ejemplo que había usado, creo que era 5. 5,2, puede ser. ¿Qué pasa si tengo esto? Bueno, que vamos a tener la generación de una suma de vectores. ¿O no? ¿Qué pasa con esto? Que cada uno va a tener su variable. Ahora vamos a decir TU más SV. Con T y S perteneciente a lo real. Tienen que ser reales. ¿Y cómo se ve esto? Bueno, por ejemplo, ¿qué pasa si esto ya primero que todo si lo llevo al infinito? Como una recta. Bueno, vamos a tener dos rectas, ¿no? Ya, pues, y ahora se van a estar sumando, pues. Entonces esto va a llegar acá. ¿Y qué pasa si esto lo extendí y luego lo sumé? ¿Y qué pasa si lo extiendo más y luego lo sumo? Pero ¿qué pasa si este se fue al negativo y luego lo sumo? Y vamos así construyendo una especie de cuadrícula nueva, ¿no? Que estas son todas las posibles sumas que tienen todas las posibles variantes de estos números, ¿o no? Pero así se ve horrible, no queremos verlo así. Vamos a irnos a unos vectores más simples para entender mejor cómo funciona esto, la generación de los vectores. Vamos a generar I y J. O bueno, también E1, E2, también se puede presentar E1 siendo 0, 1, E2, bueno, 1, 0, 0, 1, E3, 0, 0, 1. Bueno, esto deberían tener 3, para que piensen. Pero bueno, vamos a usar I y J. Y sabemos que va a ser igual a 0 con 1, 1 con 0, y J 0 con 1. ¿Ya? Entonces vamos a partir de que acá tengo. Ya, mi J, acá, llega al 1. Pero puede ser 2 también. Pero puede ser 3. Pero puede ser 4. Pero puede ser 5. Lo mismo con mi J. Puede ser 1. Porque estoy multiplicando por un escalar. Como son 1, puede ser 2. Puede ser 3. Puede ser 4. Puede ser 5. ¿Y qué pasa si sumo ahora? Cuando 1 con 1. Va a hacerse esto, ¿no? Ahí tengo el problema. ¿Y qué pasa si lo sumo cuando mi J es 2 y mi E 1? ¿Y si mi I 2 y mi J 1? Y así sucede. ¿Y qué pasa si son negativos? Ya me dio la de dibujar bien. ¿Qué vamos a formar? Un plano cartesiano. Así es como se genera cuando hay una suma de vectores. Entonces esos son los conceptos básicos. Bueno, segunda parte. Ahora vamos a ir con cosas, con operaciones más avanzadas. Algunas de estas son aplicables, algunas son aplicables al futuro, algunas son mejor conocerlas nomás. Pero antes de eso vamos a decir una cosa. Bueno, no, de hecho no puedo todavía. Entonces primero vamos a partir con este concepto acá, predicción. ¿Qué es una predicción? Bueno, si tengo, digamos que dos vectores, vamos a tener este vector, lo voy a hacer sin plano para no ponerle números. Y este vector, vamos a llamar este vector A. No, vamos a llamarlo B. Este A. ¿Cachan que vector B, como dijimos, va a tener dos componentes? Fuera de, por ejemplo, si este fuera un plano así, esto sería X y esto sería Y, ¿o no? Pero en sí, si queremos formar un triángulo rectángulo, independiente de X e Y, vamos a tener dos componentes. La componente Y, vamos a llamarlo Y, y la componente BX. Estos son nombres genéricos, no necesariamente va a ser BX, BY. Esto forma 90 grados. ¿Qué es una proyección? Bueno, así dice como que es la sombra de la recta o algo así. Bueno, si borramos el BI, a ver que acá se hace una sombrita, ¿no? Lo que dicen todas las sombritas. Bueno, yo creo que sería mejor si nos dijeran que es el componente X de el vector sobre el otro vector, ¿no? Porque dicen, bueno, es la sombra, sí, es una sombra porque esto es como la sombrita de esto, ¿no?
pero siento que así se ve más fácil si lo vemos como la componente. Ahora, ¿de qué nos sirven las proyecciones? Nos sirve para demostrar cosas. ¿Qué vamos a demostrar con proyecciones? Producto punto. ¿Voy a hacer la demostración? No, pero la pueden buscar. ¿Ok? Entonces, esta va a ser la proyección. Y esta tiene una fórmula, que también tiene una demostración. ¿Qué va a hacer? Bueno, vamos a dejar el diagrama mejor que dejarlo, lo vamos a mover. Aquí vamos a ver la proyección de B en A, ¿no? Que es esto de acá. ¿Cómo se calcula esto? Como el vector A por el vector B partido en el vector A por A, o la norma al cuadrado de A, que vamos a ver que es norma después, pero ambas notaciones son exactamente lo mismo, por A, al vector A. ¿Por qué no puedo llegar y hacer así que me queda beta? Porque son vectores y no funciona así, ¿ok? Cuando tenemos un puntito entre vectores, una multiplicación de un puntito, significa algo interesante, que es lo que vamos a ver ahora. Pero esto no sirve para calcular esto de acá, que sirve para demostrar producto escalar o producto punto, que es lo que pasa cuando multiplicamos dos vectores, pero con el puntito. ¿Ya? Entonces esto se usa para demostrar producto escalar. No lo voy a hacer ahora porque es un atado, pero básicamente pasa su proyección. ¿Qué es el producto escalar? Bueno, si tenemos A por B, vector A por vector B, ¿okay? Esto nos dice que lo que tenemos que hacer va a ser multiplicar las X de ambos más las Y de ambos, o bueno, o el X2 de ambos, si lo queremos generalizar, más, no sé, el AX3, BX3, todas las componentes correspondientes con las componentes correspondientes, vamos a tener esto. Entonces ponte tú, si alfa fuera 3,1 alfa A y B fuera 2,3, vamos a tener que esto va a ser 3 por 2, 6, más 1 por 3, 9. Y como vemos, obtenemos un número X, un número cualquiera, en este caso 9 por los vectores que di, pero que no es un vector, y por eso se llama producto escalar, porque en vez de obtener un vector que tiene dirección, sentido y módulo, vamos a obtener solo un módulo, o sea es un número escalar. Ahora, ¿qué aplicación tiene esto? Tiene aplicaciones, ¿cachai? Por ejemplo, la fórmula de trabajo, que es fuerza por desplazamiento, creo. Mira, le puse un vector a lo que hago a veces. Por desplazamiento, si no recuerdo mal. Tenemos dos vectores que nos dan un valor, y esto es energía. Trabajo es una energía. Entonces, para eso nos sirve, por ejemplo. Pero fuera de eso nos va a servir para otras cosas dentro de vector plano y recta. Y ahora esto, aparte de ser esto, también se puede escribir con la siguiente fórmula. El módulo de A por el módulo de B, que ya vimos que era módulo, por que módulos son escalares, estamos multiplicando escalares ahora, igual que acá arriba, por el coseno entre el ángulo. Por ejemplo, si este es alfa y este es B, este va a ser nuestro ángulo y necesitamos el coseno de este ángulo. Ahora, vamos a borrarlo de arriba. Curiosidades con esto. ¿Qué pasa si mi vector es el mismo? A ver, vamos a decir que vamos a hacerlo minúsculo, así como debería estarlo haciendo. Va a ser igual al módulo de A, el módulo de A por el coseno de ¿qué? El mismo ángulo, el mismo vector. Va a ser así. Coseno de 0. ¿Cuánto es coseno de 0? 1. Entonces esto vamos a eliminarlo básicamente, porque como multiplicación esto es lo mismo que 1. Vamos a obtener que vector, el mismo vector por el mismo vector va a ser igual a el módulo al cuadrado, que como dijimos, norma igual a módulo. Ahora voy a decir que chucha es norma. Y esto es porque delante dije que la fórmula de proyección puede ser escrita también así, porque esto, que es lo que está abajo, es lo mismo, ¿no? Y antes de ver qué es norma, vamos a hacer otra cosa. ¿Y qué pasa si estos son perpendiculares? ¿No? Si tengo una recta así y mi vector es así, esto lo vamos a ver en el futuro también, va a ser coseno de 0. Coseno de 0, todo va a ser 0. Entonces cuando son perpendiculares, su producto escalar va a ser 0. ¿Ok? Ahora, ¿qué es norma? No lo escribí.
Bueno, norma es otra manera de que nos dé el mismo valor del módulo, pero básicamente en base a esto. Entonces la norma va a ser, por ejemplo, va a tener un vector b compuesto de a y b. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa si multiplico este por sí mismo? B por b. Ya vimos que nos va a dar magnitud al cuadrado. Lo que pasa si lo escribimos ya de verdad, nos va a quedar a por a más b por b. Y sabemos que esto va a ser la magnitud al cuadrado, ¿no? Entonces nos va a quedar que a cuadrado más b cuadrado va a ser magnitud al cuadrado. Casi echando una raíz. Vamos a echar una raíz. Para quitarnos el cuadrado de acá, nos va a quedar que a cuadrado más b cuadrado es igual a norma. Norma es esto, básicamente. Y ahora, ¿de qué me sirve norma a diferencia de de magnitud? No mucho, porque es el mismo cálculo al final. Porque como podemos ver, este va a ser mi x, ¿no? Mi a es x, mi b es mi a b. Entonces es cateto más cateto al cuadrado, raíz, que va a ser c. Entonces es el mismo cálculo, pero escrito de distinta manera, porque de esta manera es más vectorial, ¿no? Lo otro era como decir, ya, si tengo la x ahí, acá se usa vectores con el fin de calcular lo que sería el módulo. En este caso se llama norma. Esta es la norma. Ok. Entonces ya tenemos producto escalar punto y proyección. Y norma. Nos queda algo que son las desigualdades. Existen dos desigualdades que hay que quizás conocer. Realmente no mucho. Realmente no creo. Pero bueno, primero está la desigualdad de todo está considerando vectores, por cierto, y los triangulitos que se ponen y todo eso, de Cauchy-Schwarz, que nos dice que el módulo o norma de la multiplicación de dos vectores va a ser menor o igual a la multiplicación de los módulos de estos vectores. ¿Okay? ¿De qué nos sirve saber esto? Bueno, sirve para demostrar algunas cosas. ¿Cómo qué cosa? Como la desigualdad del triángulo, que esta es más familiar, quizás no por nombre, del triángulo, que nos dice, usando, por cierto, también se me olvidó decir, que usando este se demuestra esto de acá. Que básicamente tenéis que multiplicar vectores y cosas así, y también usando norma. Pero bueno, vamos a llegar a esto. Usando esto, vamos a llegar a que la magnitud de a más b va a ser menor o igual a más b. ¿Cómo interpreto yo esto? Es igual al triángulo. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Vamos a tomar un triángulo. Vamos a hacerlo recto por conveniencia. Sabemos que esta será, esta va a ser b, bueno, puede ser al revés. Y esto va a ser esto. Pero no lo voy a anotar, vamos a llamarlo C. Lo que nos dice es que la magnitud de este, o sea, es el valor escalar de este. Por ejemplo, si este vector fuera 5,6. Bueno, 6,5 para que el dibujo sea más acertado. No está acertado todo, pero nuestra magnitud de A, o sea de X, va a ser 6. Y nuestra magnitud va a ser de B, va a ser 5. 6. ¿Qué nos dice esto? Que la suma de estos dos va a ser mayor o igual al módulo de la suma de los vectores. Ahora puse el vector. ¿Cuál es la suma de vector este más este? Este. O sea, la suma de los vectores, la magnitud es C. ¿Qué nos está diciendo? Que 6 más 5 tiene que ser mayor o igual a C. Y esto, por ejemplo, era algo que se podía ver, por ejemplo, dando la PAES. Que a veces habían preguntas en ensayos que te decían ¿cuál es el rango que puede ser esta C, ¿no? El tercer lado. Entonces decía, y como máximo puede ser 11, porque la suma de estos dos, y como mínimo la resta 1. Entonces este está entre estos dos. ¿Bien? De acá viene. Esta es la demostración de por qué esto funciona. ¿Okay? No es simplemente lógica, no, también sirve de esta manera. Entonces, eso es algo curioso.
Entonces ya sabiendo todas estas cosas ya podemos entrar de lleno en lo que serían primero rectas en R2, o sea, en dos coordenadas X e Y. Entonces imagínate que tení una recta. Una recta. Vamos a llamar esta recta 2x más y es igual a 0. Que la podemos escribir como de forma que nosotros conocemos la recta así. ¿Qué significa esto? Es una recta que pasa por el origen porque no tiene otro factor acá y que tiene pendiente menos 2. Entonces vamos a escribir así, más o menos. Esto es una recta. ¿Qué pasa con esta recta? Queremos escribirla de manera vectorial, ¿no? ¿Cómo escribimos esto de manera vectorial? Bueno, lo podemos hacer, por ejemplo, a partir del producto punto. Esto de acá lo podemos escribir como una recta, un vector 2, 1, x, y. ¿Por qué? Porque dijimos, los x se multiplican y los y se multiplican y los se suman. 2 por x, 2x, 1 por y se suman. Y esto va a ser igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Vamos a ver. ¿Qué sucede con esto? ¿Se acuerdan que dije? Bueno, sí, vamos a mantener igual a 0 porque voy a introducir eso ahora. Que dije de que el producto punto de dos vectores, que estos son mis dos vectores, si es igual a 0 son perpendiculares, ¿no? Entonces esto me está diciendo que el vector 2 con 1 es perpendicular a esta recta que acabamos de formar, ¿no? Vamos a hacer el 2 con 1, que es como acá. Esto es vectorial. Esto es perpendicular. ¿Sí? ¿Y por qué esto funciona? ¿Cómo demuestro que esto realmente es perpendicular? Bueno, vamos a inventarnos un punto cualquiera de esta recta. ¿Okay? Vamos a decir, ¿qué pasa si x es 1? Y sacamos nuestra y, ¿no? Entonces vamos a reemplazar acá. Vamos a decir f de x. Vamos a hacerlo así, cabrón. Menos 2, 1, nos va a dar menos 2. Nuestra y es menos 2, ¿no? Entonces ya sería... Vamos a tener 1, menos 2. Este es un punto que pertenece a la recta. De hecho va a ser... Si dijimos que esto es una altura más o menos acá. Esto es un punto, por cierto, no un vector. Ahí está. Con la diferencia que el vector tiene dirección a magnitud del punto, es una cosa que está ahí. Este es nuestro punto, que pertenece a la recta. ¿Qué pasa con este punto? ¿Se acuerdan cuando en la prueba, en la BAES, que ya la mencioné, la voy a mencionar por segunda vez, te dicen ya, si queréis rotar 90 grados en sentido antihorario un punto, x e y, si lo rotas 90 grados te va a dar menos y, x, ¿o no? Bueno, vamos a rotar 1, menos 2 en 90 grados. ¿Qué nos va a quedar? Este nos va a quedar, primero que todo, damos vuelta a las cuestiones. Y este pasa por menos 1. Esto es común. Si rotamos 90 grados esto, nos va a dar acá. Por lo cual significa que si este punto lo representamos como un vector que va a formar la recta, este punto lo vamos a llamar P. ¿Ok? Y este vector lo vamos a llamar D. Lo vamos a explicar por qué. Si este vector D lo roto 90 grados, me da un vector que va a ser perpendicular o ortogonal, como se dice también, a mi recta. Este vector perpendicular lo vamos a llamar N. ¿Okay? Entonces vemos que por alguna razón que no conocemos, sabemos que N por X vector nos va a dar la recta, pese a N ser perpendicular. ¿Por qué funciona esto? Por producto punto, ¿no? Vamos a tener que nuestro vector N va a ser 2, 1. Bueno, lo podemos escribir como la notación que está usando todo esto. X y Y. Nos va a quedar 2x más y, que nos va a dar la recta que tenemos acá. ¿Qué significa esto? Que si queremos escribir una recta como vector, tenemos que obtener este N, esta P y esta D. O más fácil, si tenemos 2x más y es igual a 0, sabemos que las x van a multiplicar con las x del vector n, que es lo que acabo de escribir, pero ahora estoy explicando por qué. Este va a ser 1, x, y. Así vamos a escribir con vectores la recta.
Eso es lo que hicimos básicamente. Descubrimos este vector n, este punto p y este vector d. Y de momento solo hemos usado d, donde digo, solo hemos usado lo que sería n, que lo descubrimos muy al inicio. Y que con eso, por un xy, formamos una recta. Una recta que es perpendicular a nuestro vector. Raro, ¿no? Pero se pone un poco más raro. Entonces, bueno, ya sabemos que este n por x vector. Sabemos que esto da 0, ¿no? ¿Cómo nos da 0? Cuando es perpendicular. ¿Qué es perpendicular con qué? P es perpendicular con n. Entonces, vamos a decir que P, punto, nos lleva a la flechita, por n. ¿Por qué? Porque si son perpendiculares, nos da 0. Y este por este, nos va a dar 0. Y esta manera de escribir vectores, digo, rectas, es lo que se le conoce como forma normal. ¿Por qué? Porque usamos un vector ortogonal, perpendicular o normal a la recta para escribir la recta. Suena chistoso, pero ya mostramos por qué. Porque si multiplico el vector normal, que lo hallamos rotando 90 grados un punto de la recta para comprobar que es normal, con xy nos va a dar la recta. Entonces, usamos eso. Y luego esta parte de acá es porque, por ejemplo, nuestro n no necesariamente está acá. Puede estar acá. O puede estar acá. Entonces P es un punto arbitrario de la recta de donde sale, de donde muevo a n. Entonces P mueve a n, acá va a estar P y acá va a estar n. Pero igual sigue siendo perpendicular a la recta e igual nos va a formar la recta. Entonces esta es la forma normal. Y a partir de la forma normal llego a la forma general. ¿Qué es la forma general? Esta. Porque ya lo vimos. N por x nos va a dar 2x más y. P por n sabemos que son perpendiculares. Ahora si queremos comprobarlo mejor, vamos a decir el módulo de P, que no sé cuánto es, por el módulo de n. Bueno, P no tiene módulo en principio. Coseno de 90, 0, todo esto es 0, es perpendicular. Usando producto punto también lo demostramos. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con esto? De que también introduje otra cosa. ¿Qué introduje? El vector D. ¿Qué es el vector D? El vector D es un D que parte desde un punto cualquiera de la recta hasta otro punto cualquiera de la recta. Ambos tienen que pertenecer. En este caso, 0 con 0, si meto 0 acá, si x es 0, iba a ser 0. Entonces 0 con 0 pertenece a la recta. Puede no serlo. Y voy a tener el punto que puse antes, que es 1, menos 2. Esto nos va a dar 1, menos 2. Y esto es un vector, porque hicimos punto 2 menos punto 1, nos va a dar un vector, como lo vimos antes, ¿no? Entonces esto nos da un vector que tiene la misma dirección. Sentido no sabemos, porque una recta no necesariamente tiene sentido, que esta recta. Entonces si D, como vimos antes, si yo a un vector que tiene cierta dirección, cierto sentido, lo multiplico por D, vamos a tener una recta, ¿no? Entonces esto representa nuestra recta. Y se le llama vector director, porque nos da la dirección. El módulo no sabemos porque depende de, y el sentido no lo sabemos porque se ha generado una recta. Entonces se va a llamar vector director porque nos otorga la dirección. Ahora, no sabemos del todo dónde está nuestro P. Porque nuestro P puede estar acá, puede que nuestro punto sea acá, puede que sea de acá a acá, o no. Entonces le vamos a sumar un P. Son el P. Porque tenemos que hacer la proporción de P menos punto inicial. En este caso es 0 con 0. Y generalmente lo vamos a tomar así porque vamos antes a haber hecho que los vectores pasen por 0, 0. P. Ahora la explicación no es necesaria. P. El P está acá metido. ¿Qué es esto? Otra manera de escribir aquí, porque sabemos que esto es xy y P va a ser el punto desde donde sacamos el D. No va a ser P menos otro punto, nos va a dar D. Metemos la P de nuevo para mover el vector, porque el vector no necesariamente puede haber estado acá. Y esta forma se llama forma vectorial. ¿Por qué? Porque en el otro, a partir de los vectores, obtenemos valores más o menos escalares, ¿no? Acá va a ser simplemente vector.
¿Y qué pasa si lo resolvemos? Bueno, vamos a tener que xy va a ser igual a p, que es 1 menos 2, más t, y d es el vector 1 con menos 2. ¿Ok? Vamos a hacer ahora de que x va a ser igual a 1 por 1, hay un 1 aquí enfrente, que no es 1, más t por 1, t, y y va a ser y por menos 2, menos 2i, más, bueno, menos 2t. A esto se le conoce como ecuaciones paramétricas. ¿Y de qué nos sirve? Porque ahora tengo como 3 incógnitas, ¿no? Tengo x, tengo y, tengo t. Estoy nervioso, me puse nervioso. Cálmenme. Con un besito. Voy a cortar eso. Tenemos esto. Ay, no quería hacer eso. Tenemos esto. ¿Por qué se me borró el menos 2t? No hay problema. Porque ahora a partir de... Si ignoramos esta parte, a partir de un t cualquiera, vamos a saber cuál es el x y el y de ese vector o de ese punto. ¿Qué pasa si t es 1? ¿No? Nos va a dar que x va a ser igual a 2 e y va a ser igual a 0. Entonces a partir de eso sabemos que vamos a tener un punto, un vector 2 con 0. Espérate, eso no debería ser así. Menos 4, soy un imbécil. Okay. Es 1, entonces va a ser menos 4. Vamos a tener que en el 2, cuando t es 1, vamos a tener el vector o el punto 2 con menos 4. Entonces ahora a partir de un t, el que queramos, podemos elegir cualquier t, puede ser 0, puede ser 10.000, vamos a obtener un vector con la misma dirección que la recta. Y para eso sirven las ecuaciones paramétricas, para a partir de una nueva incógnita encontrar nuestras otras dos incógnitas sin que dependan una de la otra. Ahora estas dos son dependientes, estas son las independientes. Curioso, ¿eh? Curioso. Entonces esos son rectas en R3. Ahora, ¿qué pasa si en vez de tener una X y una Y, le haré una Z? Se genera un plano. ¿Por qué se genera un plano? Bueno, vamos a usar una herramienta acá que tenemos a nuestra disposición para ver el plano, ¿ok? Entonces la forma general de este tipo de cosas va a ser AX más ABI más CZ. Si tenemos 3 dimensiones, se genera un plano. Estamos en 3 dimensiones. No hay un plano, no es bueno el plano en 2 dimensiones, porque necesitamos 3 ejes. ¿Por qué? Bueno, como dijimos antes, si tenemos la generación de un vector con 2 dimensiones, se genera una recta, porque vamos a tener infinitamente uno de estos y el otro, ¿no? Lo mismo pasa en 3 dimensiones. Si generamos en 3 dimensiones, vamos a tener que de este vector que está acá se va a poder generar esto con todas sus variables. Por eso esto debería ser como así, y ahí se está generando un plano con todas sus posibles variaciones. Por eso se genera un plano. Ahora, pucha, si meto un vector con 3 variables cualquiera, se me genera un plano. ¿Cómo genero una recta en R3? Tenemos que hacer otro plano. Vamos a hacer otro plano. Lo vamos a llamar 2AX más 3BI más 5CZ e igual a 2D. Deja de girar. Si tenemos 2 planos intersectando, bueno, no se alcanza a ver por el zoom. Todavía no. Ah, no, sí, ahí está, creo. Sí. Podemos ver que la intersección, acá está. La intersección de 2 planos nos da una recta. Entonces, la intersección de 2 puntos nos da... Podemos generar una recta, ¿no? Porque cuando los 2 puntos hacemos un vector, que podemos generar una recta.
La intersección de dos rectas nos da un punto. Ahora, la intersección de dos planos, así como dibujar planos tampoco ya, nos da una recta. La intersección de tres planos nos va a dar un punto. Y ahí vamos a poder hacer una lógica, ¿no? Ahora, esto no necesariamente, hay condiciones. Por ejemplo, sabemos que si tenemos un sistema de ecuaciones como ax más by igual a 0, 1, y 2ax más 2by igual a 1, va a ser paralelo. Lo mismo pasa en planos. O por ejemplo, si son iguales, si esto fuera 2, serían la misma recta. Lo mismo pasa en planos. Si tenemos que se cumple que, ponte tú, cz más 2cz igual a ambos a 1, van a ser planos paralelos. Y si son iguales, son el mismo, se cumple lo mismo. Ahora, ¿cómo escribo un plano en R3? Debe ser súper complicado, ¿no? Si era igual complicado en recta, no, igual, igual. Literalmente igual. Nx es igual a Pn. Bueno, también se puede factorizar como Nx menos P. También, porque acá ya se indica ya el movimiento que estamos haciendo con un punto. Es lo mismo. Me gusta más esta forma. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, vamos a decir que tenemos un vector n ABC. Porque estaba hablando mucho de A, con las A, con las B, con las C, ya, porque tenemos un vector n ABC, o sea, puntos arbitrarios diferentes. Z va a ser igual a... la multiplicación de estos dos vamos a decir que es de al tiro, ya me da la lata. Vamos a tener que AX BI por producto punto CZ igual a D. Que D puede ser 0, por ejemplo, si estos dos son perpendiculares, porque no necesariamente son perpendiculares. Puede ser D, que es D puede ser cualquier número, puede ser tú también, y todo eso. Esa es la forma general, ya, como vimos delante. Esta es la forma normal, con n siendo un vector paralelo al plano. Vamos a tener nuestro plano, acá así. Esto es perpendicular, esto es nuestro n. Tiene la misma explicación del porqué, por cierto. De porque n por x nos va a dar la recta, y si luego buscamos un punto, lo rotamos 90 grados, nos va a dar n, la misma explicación. No se compliquen en eso. O bueno, si n lo rotamos 90 grados, nos va a dar un punto en el plano. Es la misma explicación, solo que en planos. No rebusquen tanto, no hay otra explicación, que es literalmente lo mismo. Ahora lo que va a cambiar un poco va a ser nuestra forma vectorial. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un plano, ¿no? Ahora, si supiera dibujar planos bien sería mucho mejor. Vamos a tener acá nuestro punto inicial, ¿ya? Pero ahora para saber la dirección no nos sirve tener solo esto. Necesitamos dos vectores que nos den la dirección. Uno lo vamos a llamar U, el otro V, para comodidad. Pero vamos a llamar este punto P, ¿no? Y este R y este Q. Para obtener... No me acuerdo cuál era V y cuál era U. Creo que este era U. V. Este sí. V va a ser lo mismo que R menos P. Por si les salen ejercicios, te dicen tienen un punto P. ¿Y cómo obtengo R? Bueno, a partir de AX más BI más CZ. Algo que cumpla esto, igual a 0, igual a 3, lo que sea. Algo que cumpla eso. Puedo decir, por ejemplo, si estos 3, 1, 1, puedo decir que esto es 1, esto es 0, 0. Eso va a ser un punto que pertenece. A partir de obtener puntos, que luego lo vamos a ver quizá con un ejercicio, vamos a obtener que R menos P va a ser V y Q menos P va a ser U vector. Son nuestros vectores directores, que ahora en vez de obtenerlo a partir de dos puntos que pertenecen a la recta, va a ser a partir de dos puntos para uno que pertenecen al plano y dos que pertenecen al plano. O sea que pertenecen a la forma general. Entonces ahora nuestra forma vectorial va a ser X vector, va a ser igual a P por el movimiento, por el inicio, por todo eso, SV más TU. ¿Por qué S y por qué T? Porque como son dos vectores diferentes ahora, no nos sirve tener solo una incógnita, tenemos que tener dos. Porque V puede variar de cierta manera cuando T puede variar de otra manera distinta, porque son dos vectores independientes. Ahora esto, ¿cómo obtengo las ecuaciones paramétricas a partir de esto?
De la misma manera que la otra vez, vamos a decir que X y Z, ¿ok? Voy a inventar cosas, porque debería buscar puntos que correspondan. No sé que lo vamos a hacer general. Va a ser igual a P, que P va a ser un punto cualquiera, no sé, un punto cualquiera, lo voy a escribir como 1, 0, 0, más S, no voy a decir que es 1, 3, 2. Más T, dije que lo voy a hacer general, no lo estoy haciendo nada general. 3, 2, 1, ya. Cualquier cosa, da lo mismo. Ahora en un ejercicio sí tendrían valores que hagan coherencia, puede que estos no tengan ninguna coherencia alguna, pero bueno. Entonces lo mismo, pues. Vamos a tener que X va a ser igual a 1 más S más 3T. Y va a ser igual a 0, o sea, ponemos 3S más 2T. Y Z va a ser igual a 0, 2S más T. Entonces ahora, en vez de tener un sistema de ecuaciones con una incógnita, vamos a tener otra incógnita, por lo que dije de que son vectores distintos y sistemas distintos. Y ahora, esto es mucho más enredado, ¿cómo lo resuelvo? Bueno, como un sistema de ecuaciones normal, de la incógnita, vamos a borrar esto. Me está fallando esto. Marido, ponte ahí, quédate quieto. Puede ser más T. Sistema de ecuaciones normales. Y ahora, ¿cómo hago una recta en R3? Bueno, en vez de usar una de estas, vamos a usar dos. ¿Por qué? Porque ya explicamos que es una intersección de dos planos. Esta va a ser mi segunda, esta va a ser mi primera y esta va a ser mi segunda, que van a tener distintos componentes porque son diferentes. Entonces también vamos a tener dos generales y vamos a tener la segunda, pero ya en cuanto a la forma vectorial vamos a tener una nomás. ¿Por qué? Porque es una recta, básicamente. Y ya vamos a haber sacado los componentes acá y acá para saber cuáles son las coordenadas de la recta. Entonces así se forma una recta ya en R3, pero en R3 generalmente va a haber plano. O sea, al final es la intersección de dos planos en una recta en R3. No hay mucho más que saber decir. Bueno, entonces me inventé un ejercicio cualquiera, puse el número al azar, no me importa. Tenemos que buscar la forma general, la forma normal, la forma vectorial y las ecuaciones paramétricas usando este plano. Entonces si vamos a GeoGebra y lo escribimos, será así, ¿no? 3x más 2y más 1z. O sea, es un plano porque asume que z igual a 0%. Este es el plano, ¿sí? Este plano vamos a usar, va a ser nuestro hijito. Entonces, forma general, bueno, ya sabemos cómo descomponer esto. Esta es la forma general, me la acaban de dar ya. De hecho, ahora que lo pienso, soy un poco estúpido, pero bueno, esta es la forma general. Debía haber puesto los vectores. Debía haber hecho un vector n. El vector n es tanto, ya, pero sí, mi forma general es esta. ¿Cuál va a ser mi forma normal? Tenemos que descomponerlo. Va a ser así: 3, 2, 1, x y z es igual a p por que p un punto, no sabemos cuál es, p1, p2, tres, 2, 1. ¿Okay? Esta es nuestra forma normal. Si componemos esto, va a ser nuestra forma general. Pero necesitamos inventarnos un p, ¿o no? Sabemos que p tiene que ser igual a 0 con n. Entonces nuestro p perfectamente puede ser, por ejemplo, 0, 0, 0. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar 0 más 0 más 0. Si nos vamos a nuestro grafiquito, vamos a ver que efectivamente pasa por el origen. Entonces 0, 0, 0 es un punto que efectivamente existe. Entonces vamos a decir que nuestro p va a ser igual a 0. Ahora, si queremos sacar la forma vectorial, necesitamos otros dos puntos que cumplan con esto, ¿no? Vamos a necesitar una R y una Q. P es 0 con 0 con 0. R va a ser otro punto que lo vamos a llamar, por ejemplo, necesitamos que esto es 0. Entonces vamos a decir que X1, que Y es 0 y Z es menos 3.
¿ok? Entonces va a ser 1, 1 por 3, 3, 0, menos 3, 0. Funciona. Y vamos a decir que Q va a ser 0, 1, menos 2. Como vemos, son vectores que no son proporcionales, porque si fueran proporcionales serían el mismo vector y no nos sirve. Y ahora vamos a sacar los vectores. Entonces vamos a sacar U, E, V y V. Va a ser P menos R y al revés, R menos P, R menos Q. R menos P va a ser 1,0, menos 3, porque 0, 0, 0, y acá va a ser 0,1, menos 2. Estos van a ser nuestros vectores directores. Entonces a partir de la resta de 2 puntos tenemos un vector, que eso ya lo sabíamos, que eso es lo que acabamos de hacer ahora. Este va a ser U, este va a ser V. Entonces ya ahora hay que escribir simplemente la cuestión. Vamos a decir que 0, 0, 0 X y Z, perdón, es igual a 0, 0, 0 más S veces 1, 0, menos 3 T veces 0, 1, menos 2. Entonces mis paramétricas van a ser igual a S más S, X va a ser igual a S, Y va a ser igual a T. me quedó una chistosa. Y Z va a ser igual a menos 3S menos 2T. Entonces de esta manera podemos, por ejemplo, esto es por el caso que escogí, o sea, escogí un caso un poco malo, pero bueno, sí, podemos escribir Z en función de X y también, si queremos, menos 3X menos 2Y, por ejemplo. Y allá vamos a llegar a otra fórmula general a partir de eso, que es, llegamos a esto de hecho. Entonces así se escriben las cosas que nos pidieron. Ahora, a mí me dieron el n ya porque escribí la forma general porque soy un poco especial. Pero ¿cómo obtendríamos la forma general? Por ejemplo, nos dan P y nos dicen un punto en el plano. Bueno, si lo rotan 90 grados, como se rotan 3 puntos, no sé, pero es un ejemplo. Te va a dar un punto con el que puedes formar n. Por ejemplo, especial si P del origen. Bueno, si P del origen no lo voy a o por ejemplo te dicen tenemos el punto S que es perpendicular, entonces tienes que encontrar un punto en el plano y acá ya puedes formar tu vector, cosas así puedes hacer. O te van a dar la n lista, te van a decir esta es la n, hace tu forma. Ahora también se me olvidó antes dar un ejemplo de en qué nos puede servir proyección en cuanto a ejercicio. Vamos a tener una recta y nos van a dar una B. Entonces nos dice cuál es la distancia de B de la recta. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, si encontramos un punto cualquiera, por ejemplo vamos a llamarlo P, punto P, de esto, podemos formar un vector. Y a partir de este vector, podemos sacar la proyección de B sobre la recta. Que la recta está formada por un vector N y X, entonces ahí podemos sacar también la proyección sobre la recta de B, proyección. Y luego con Pitágoras podríamos sacar esto, por ejemplo, la distancia entre ellos. Entonces eso también es una aplicación de Base. Pero bueno, eso es todo. Hagan ejercicio en el pool. Al final de planos en R3, bueno, en RN, que a qué se refiere RN, bueno, vamos a tener que AX1 más BX2, vamos a tener ZXN, yo qué sé. Cuando tenéis un montón, cuando generalizáis a n variables, es un hiperplano. Y listo, no es más misterio, pero generalmente no vamos a usar hiperplano. Al final del pool, de cuando se habla de R3, el pool lo puedo dejar en la descripción. Puedo dejar también las páginas y ejercicios para que ejerciten. Y ya queden listos con vectores, porque ya en el live ya son ecuaciones lineales y son matrices. Entonces, bueno, eso es lo que hay que hacer y listo.